¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Como sin duda saben, estamos en una ocasión especial. Estamos celebrando nuestro 6º Congreso sobre creación bíblica y diseño inteligente. Así que damos la bienvenida a todos los que nos escuchan de diferentes partes de Interamérica. Sabemos que hay gente de Argentina, Uruguay, Guatemala, Perú, Estados Unidos, España. Gracias por acompañarnos. Hoy, por ser ocasión especial, tenemos también un orador especial. Voy a pedir al maestro Jaime Bejarano que tenga la bondad de venir y leer un breve currículum de el ponente de hoy. Nuestro invitado para esta segunda conferencia es un experto en física. Ha desarrollado su vida profesional en Colombia, su país natal. Desde el 2005 está vinculado a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja. Durante esos 17 años se ha desempeñado como docente en el programa de física, dictando asignaturas en todos los niveles de la carrera. Es el fundador del grupo de astrofísica y cosmología, donde desarrolla trabajos investigativos en esta área. Ha dirigido diversas tesis de grado a nivel pregrado y maestría. Ha realizado publicaciones en revistas científicas de gran impacto a nivel mundial. También es el director del Observatorio Astronómico de la universidad. Desde el punto de vista administrativo, ha sido el director del programa de pregrado de física, decano de la Facultad de Ciencias y director de investigaciones de la universidad. Actualmente es el coordinador de los programas de maestría y doctorado en física. Hoy, como orador invitado al 6º Congreso de Creación Bíblica y Diseño Inteligente, nos impartirá la conferencia titulada Los cielos cuentan la gloria de Dios. Con ustedes, el doctor Nelson Vera Villamizar. Sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Realmente es un honor muy grande para mí estar participando de este 6º Congreso. Siempre fue un sueño para mí poder participar a nivel de la Iglesia Adventista en un congreso sobre creacionismo. Yo les comento algo que no fue leído en mi currículo, es que yo soy adventista de nacimiento. Actualmente asisto pues a la iglesia de Tunja, soy anciano de iglesia aquí también en la iglesia de Tunja. Y bueno, pues tuve la fortuna o la bendición por parte de Dios de haber cursado una carrera de física aquí en Colombia. Hice una maestría y un doctorado en física también en Brasil, en Porto Alegre, donde conocí a mi esposa. Ella es brasilera, se llama Neila ella. Y después de terminar mi curso de doctorado en Brasil,
nosotros nos fuimos con mi esposa a vivir a México. Entonces hay unas raíces muy grandes. Tengo muchas amistades. Nosotros vivimos en un pueblo muy cerca a la ciudad de Puebla, donde pude laborar como postdoctorado durante 4 años en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que se encuentra en la ciudad de Tonantzintla, en Puebla. Allí estuve trabajando 4 años en temas de astrofísica, donde tuve la posibilidad de visitar el observatorio que posee el instituto, que se encuentra en una ciudad que se llama Cananea, que queda en Sonora. Y también fui al observatorio de la UNAM, que está en la Reserva Natural San Pedro Mártir, en la península de Baja California, donde la base de ese observatorio es en la ciudad de Ensenada. Les he dicho que estuve viviendo 4 años allí en México, en Puebla, y pues tuve la bendición de tener mis 2 hijos allí en Puebla. Entonces mis 2 hijos, ellos se llaman Kenneth y Kendrick, ellos son mexicanos, ellos son poblanos. Entonces tengo unas raíces muy fuertes que me atan al pueblo mexicano. Entonces, mucha alegría y como dije al principio, es un honor muy grande. Y quiero agradecerle al doctor Luciano González por su invitación. Yo siempre me desempeñé pues en espacios académicos no creacionistas, y pues para mí este es un desafío muy grande poder tener esta plática para ustedes, especialmente pensada para los estudiantes de la universidad, pero también para los hermanos y aquellos que son curiosos y quieren profundizar en el conocimiento de la ciencia y especialmente en el conocimiento de la astronomía y astrofísica. Perdón. Antes de comenzar la plática, quisiera hacer una oración. Quisiera invitar a todos los que se encuentran allí en la iglesia y los que están en sus hogares viendo esta conferencia, a que inclinen su rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante y buen Padre, que estás en lo más alto y sublime de los cielos, estamos colocándonos delante de tu santo trono de gracia para invocar la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Señor, abre nuestras mentes. Permite que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestros corazones y que este conocimiento que va a ser impartido en este momento no venga del ser humano, no venga del hombre, sino que venga inspirado directamente desde tu santo trono de gracia. Que la alabanza, la gloria y la honra sean dadas para ti, oh Señor mío, y no al ser humano que está exponiendo este mensaje en esta tarde. Señor, permite que esto pueda tocar corazones y que nos ayudes a fundamentar nuestra fe en ti y a creer que cada día estamos más cerca de tu pronto regreso. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, desafortunadamente no estoy allá y no tengo la posibilidad de ver las reacciones de ustedes. Entonces, ustedes me van a perdonar a veces que tengo algunos ademanes o gestos que van más allá de lo que debería ser en una presentación, en un púlpito, en una iglesia, como ustedes están presentes y como las demás personas están viendo por internet. Antes de comenzar, quiero hacer referencia. He estado asistiendo muy atentamente al sermón, a la plática que tuvo el pastor Carlos Mora el día de ayer, y a las 2 pláticas que tuvo el doctor Luciano González en el día de hoy en la mañana, hablando específicamente sobre este tema que es el creacionismo bíblico. Yo quiero felicitar al doctor Luciano por esta empresa en la que está empeñado. Yo sé que no es una lucha fácil y quiero felicitarlo también porque
pude ver atentamente en su plática que usted usó, por lo menos vi un artículo científico haciendo referencia a ello. Nosotros debemos dar el espacio, así como le damos el espacio a la Biblia, para poder tener la inspiración divina al hacer los análisis científicos de todas aquellas cosas que estamos estudiando. Debemos también darle espacio a la escritura científica seria. Entonces, este mensaje va específicamente para los estudiantes de la universidad, aquellos que estudian teología y las otras demás carreras que son estudiadas allí en esta gran universidad. Que si están interesados en el tema de la astronomía, si están interesados en profundizar en la ciencia, no hay un choque entre estas dos. No hay espacio para malinterpretaciones ni nada de ello. Si se hace correctamente, nosotros vamos a tener una gran bendición de poder estudiar la ciencia a la luz de la palabra de Dios. Y debemos partir con un principio que quiero dejar claramente establecido en este momento. Y el principio es que la Biblia, la palabra de Dios, tiene la última palabra. Y debemos permitir, así como decía el pastor Mora el día de ayer, debemos permitir que la Biblia hable y no nosotros colocar palabras en la revelación bíblica. Recordemos que la Biblia fue escrita para cada uno de nosotros y la Biblia tiene poder. La Biblia tiene un poder muy grande porque esa misma palabra que creó el universo, esa misma palabra que creó al ser humano, esa misma palabra que dio las condiciones de vida aquí en la tierra, es la misma palabra que nos está hablando a través de las Sagradas Escrituras. Debemos tener en cuenta que hay que respetar la palabra de Dios tal como fue escrita en la Biblia. Desafortunadamente, yo no tengo formación teológica, pero muchos de ustedes sí la van a tener. Y tienen la posibilidad, la oportunidad de poder estudiar, profundizar en los idiomas bíblicos. Yo no sé de hebreo, yo no sé de arameo, yo no sé de griego. Entonces, muchas veces es una dificultad muy grande cuando uno no tiene esa formación, el poder venir a la palabra de Dios, buscar la información desde la fuente primaria, tal como fue escrito, para poder ser motivado e inspirado en el estudio de la ciencia a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de que son traducciones humanas, a pesar de que ese mensaje divino fue transmitido a un profeta, interpretado por ese profeta y plasmado en las Sagradas Escrituras por ese profeta, yo tengo la seguridad de que el Espíritu Santo nos dará la claridad y la iluminación suficiente para que nosotros podamos entender los textos bíblicos a la luz de las ciencias. Me estoy separando un poquito de la idea de la charla que yo tenía esta tarde. Yo espero no extralimitarme en el tiempo. Voy a estar pendiente del tiempo para no, digamos, avanzar el tiempo que corresponde al siguiente expositor. Pero quisiera apartarme solo un minutito y buscar en la palabra de Dios. Quienes tienen su Biblia allí en las manos pueden buscar ese texto bíblico. Es Génesis 1:1. Nos dice la palabra de Dios claramente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay un punto allí. Hasta donde tengo entendido, el hebreo no tiene puntuación. Y entonces esa puntuación que se le da a la palabra de Dios, pues una puntuación sugerida precisamente por el traductor o por aquel intérprete que tomó por primera vez la Biblia. Pero si yo encuentro la palabra de Dios, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quiere decir que esto nos da una luz de que la tierra preexistía
antes de que fueran creadas las condiciones aquí en la tierra y antes de que el ser humano fuera creado por el poder de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Si los cielos y la tierra existían antes de crear las condiciones de vida aquí en la tierra, eso quiere decir que Dios de alguna manera ya había creado el universo. Entonces, el universo era preexistente a la creación del hombre aquí en la tierra. Y eso es algo que la palabra de Dios nos da muy claramente. Y debemos tener en cuenta este llamado de atención. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque yo voy a tocar un tema que es un tema que nos habla sobre la posibilidad que nosotros tenemos de retroceder en el tiempo a medida que observamos objetos cada vez más y más lejanos. Entonces, esto quiere decir que nuestro universo, según el relato bíblico, no tiene 6,000 años de existencia. Nuestro universo tiene más de 6,000 años de existencia y nosotros debemos partir de esa premisa. ¿Cuánto tiempo tiene de existencia? Eso nosotros no lo sabemos, la Biblia no lo revela. Ahora, el ser humano ha utilizado métodos, ha colocado teorías donde explica de alguna manera tal vez una duración del tiempo mucho mayor de la que tal vez nosotros nos sentimos cómodos de poder manejar de alguna manera. Sin embargo, esto no va en contra de la revelación bíblica. Entonces, para los estudiantes y para aquellos que deseen profundizar más en el estudio de las ciencias, de la astronomía, de la astrofísica, yo les invito a que busquen las fuentes, investiguen más a fondo, partan de la Biblia y lleguen a la Biblia. Que la ciencia sea un apoyo para poder explicar los textos bíblicos que nos hacen revelaciones que de alguna manera fueron dadas para nosotros, y no que intentemos colocar nuestras creencias, nuestras convicciones personales a la Biblia. Dejemos que la Biblia hable por sí sola. Entonces, esto fue un gran paréntesis que hice al inicio y quiero dejar esto muy claro porque esto es muy importante cuando nosotros vamos a profundizar en el conocimiento de las ciencias y de Dios a la luz de las ciencias, de la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra plática. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hoy ya el doctor González nos ha hablado de este hermosísimo Salmo 19. Él ya nos hizo un desglose, creo que yo no lo podría hacer mejor de la manera en que él lo hizo, de lo que nos habla este salmo y de, digamos, de ese sentimiento que tenía David cuando escribió estas palabras y qué quiso decirnos a cada uno de nosotros a través de este hermosísimo salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando el salmista David habla que los cielos cuentan la gloria de Dios, yo me pregunto, en primer lugar, ¿a qué se está refiriendo David cuando habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿A qué se refiere la palabra gloria? ¿De qué habla el salmista David cuando habla de esa gloria? ¿Cuáles son esos cielos a los que se refiere el salmista David? Porque nosotros vemos que al escribir estas palabras allí en el Salmo 19, el salmista David está derramando su corazón delante de Dios y dejándonos ese legado a nosotros. Él derrama su corazón allí, tal vez lleno de gratitud, tal vez lleno de una respuesta por esas obras que Dios ha hecho, por la creación de sí mismo y por la creación de la naturaleza que lo rodea. Cuando nosotros observamos la naturaleza, ¿será que estamos viendo a Dios?
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese versículo nos habla del firmamento y evidentemente aquí está haciendo referencia a una noche estrellada con muchos objetos astronómicos a la vista. Yo sé que cada uno de nosotros en algún momento de su vida ha tenido esa necesidad o ha sentido esa emoción de poder estar parado en una noche despejada, lejos de las ciudades donde no hay contaminación lumínica, y ha levantado los ojos y ha visto las estrellas que están allí en el cielo. Y tal vez algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué es lo que hay allí arriba? ¿Qué tan grande soy yo para un Dios tan grande como el tamaño, o tal vez más grande que el tamaño de este universo? ¿Qué tan pequeño soy yo delante de un Dios que ha creado un universo de un tamaño tan infinitamente grande que nuestra mente no alcanza a captar la magnificencia de la creación del amor de Dios? Y es claro que Dios se manifiesta a través de la naturaleza, y de ello tenemos evidencia en la Biblia y tenemos evidencia en los libros de la hermana White. Ella nos habla en varios lugares, en varios libros, al respecto de la revelación divina a través de la naturaleza. Y esa revelación puede verse, y creo que es la secuencia más lógica, a través de la revelación de Dios a través de la bóveda celeste del universo. Pero ahora me pregunto, ¿cuáles son esas evidencias de la mano de Dios en la naturaleza y principalmente en el cielo, en las estrellas, en el universo? Porque cuando nosotros contemplamos la hermosura de una flor, tal vez un campo plantado de flores, un bosque lleno de árboles, tal vez una cascada, nosotros vemos mucha belleza allí. Cuando contemplamos el cielo, cuando contemplamos las estrellas, nosotros nos estamos enfrentando a lo desconocido, es algo que está muy lejos de nosotros. A las flores las podemos tocar, a los árboles los podemos tocar, pero a las estrellas no, ellas están completamente lejos. Sin embargo, yo quiero hacer mención ahora a uno de los atributos de Dios que nos revela a través de su santa palabra. Y es que Dios está compuesto por 3 personas. Es algo que se llama la Trinidad, palabra que no existe en la Biblia, pero que nosotros hemos tomado de forma académica, por llamarlo de alguna manera. 3 personas, un solo Dios verdadero. ¿Será que en la naturaleza Dios nos ha dejado algún tipo de evidencia con respecto a ese atributo de su personalidad? Romanos 1:20, texto que ya fue leído por el doctor González, dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y ahora me pregunto, si son tan claramente visibles, por ejemplo, ¿por qué no vemos ese atributo de la Trinidad, que Dios está compuesto por 3 personas? Tal vez no estamos observando de una manera cuidadosa, tal vez no estamos observando con ojo científico. Sin embargo, yo quiero llamar la atención a algo que está al frente de nuestra nariz y sin embargo nosotros no hemos podido percibir. El universo se define a través de la materia y el espacio-tiempo. Si no existiera la materia y si no existiera el espacio-tiempo, nosotros no podríamos tener un universo. No podríamos hablar de un universo. Sin materia y sin espacio-tiempo no existiría absolutamente nada. Entonces, la esencia de la composición del universo es materia y espacio-tiempo.
y son mutuamente dependientes. La materia depende del espacio-tiempo y el espacio-tiempo depende de la materia. No pueden existir el uno sin el otro. Pero hay una cosa bien interesante. Cada uno de ellos está compuesto por 3 elementos. Ustedes ya habían notado esta revelación natural. En algunos de los cursos en la carrera de física, yo le hablo a mis estudiantes o les cuestiono a ellos que me digan qué es la materia. Y entonces, pues obviamente ellos me dan sus definiciones académicas, tal vez repiten aquellas cosas que han escuchado de sus profesores o han leído en algún otro lugar e intentan darme explicaciones lo más sencillas posibles, y por intentar explicar qué es la materia muchas veces terminan confundiéndose. Cuando nosotros hablamos de materia, es todo aquello que es palpable para nosotros, todo aquello que podemos tocar, pero también aquellas cosas que son intocables, aquellas cosas que son inaccesibles, como por ejemplo el viento, el aire, también hacen parte de la materia. Entonces, fluidos hacen parte de la materia, pero los sólidos también. Los gases, los líquidos hacen parte de la materia. Y entonces vemos la esencia de la constitución de esa materia, que es el átomo. El átomo es la materia prima con la cual Dios elaboró toda la materia que observamos en el universo. Ese átomo, esa materia prima, está constituido por 3 elementos fundamentales que son bien conocidos por nosotros: el electrón, el neutrón y el protón. Tenemos un elemento, tenemos un átomo compuesto por 3 elementos específicos: electrón, neutrón y protón. Interesante. Dios lo dejó allí con algún propósito. Pero además de eso, la materia tiene 3 estados. Algunos físicos nos hablan de un 4º estado. Esos 3 estados son el sólido, ya lo había mencionado, el líquido y el gaseoso. Yo les decía que algunos físicos hablan de un 4º estado. Cuando un gas, ojo, estoy hablando de un gas, se ioniza, quiere decir que al átomo su electrón que se encuentra más externo en el átomo es retirado, nosotros decimos que ese gas está ionizado. A ese gas en estado ionizado nosotros lo llamamos plasma. Y entonces algunos científicos dicen que es otro estado de la materia. Para mí no lo es. Sin embargo, yo puedo decir, la materia está constituida por 3 elementos y además tiene 3 estados específicos conocidos por nosotros. El espacio y el tiempo no pueden existir el uno sin el otro. De nuevo, cuando yo les decía a los estudiantes que me definieran qué era espacio, era bastante simpáticas las apreciaciones que ellos hacían con respecto a esto, porque definir cosas tan obvias para nosotros los seres humanos se vuelve algo extremadamente difícil. Definir el espacio sin la materia, por ejemplo, es una locura. Creo que nadie lo puede hacer. Cuando nosotros pensamos en el espacio, nosotros pensamos en 3 elementos también. Nosotros tenemos el largo, el alto y el ancho. 3 dimensiones nosotros tenemos en el espacio. Nuevamente, vemos que en el tiempo tenemos 3 momentos específicos: el pasado, el presente y el futuro. Y aquí yo quiero hacer un alto. Nosotros somos seres finitos y mientras vivamos aquí en pecado, nosotros estamos condenados al final de nuestra vida. Quiere decir, nosotros no tenemos garantizada una vida eterna, una vida que se prolongue más allá de los 80 o 100 años tal vez.
Sin embargo, Dios es un Dios eterno y para nosotros es bastante difícil poder entender cómo un Dios eterno puede coexistir aquí en medio de nosotros. Porque Dios existía en el pasado, existe hoy y existirá en el futuro. Pero Él lo hace simultáneamente. Quiere decir, Dios está presente en el pasado, en este mismo instante. Dios está presente ahora mismo en este lugar, en este momento temporal, y Dios está presente en el futuro. Por eso es que cuando Dios hace su revelación a través de la santa palabra, especialmente en las profecías, Él puede conocer el futuro, porque Él está allá. Él está allá en este momento. Él sabe qué es lo que va a pasar allá. Y gracias a Dios nosotros somos predestinados a la salvación. No creo y no quiero creer que esta sea una mera casualidad de que la base de la Constitución, la esencia del universo mismo, muestre una configuración de 3 elementos, igual que la Trinidad se nos presenta a nosotros. Más bien pienso que Dios ha dejado esta evidencia natural para cada uno de nosotros. Y esta evidencia Él la ha dejado para aumentar nuestra fe. Y la ha colocado allí simplemente para que nosotros, a través del uso del intelecto que Dios nos ha dejado y a través de la inspiración del Espíritu Santo, podamos descubrir este tipo de cosas que nos llenan de fe, que nos llenan de felicidad. En este punto debo mencionar, ya había hablado de la Trinidad, uno de los aspectos de la naturaleza de Dios. En este punto yo quiero mencionar algunos de los atributos naturales, no morales, de Dios. No voy a leer los textos bíblicos porque no voy a alcanzar a terminar mi plática si me extiendo más. Pero los atributos naturales de Dios, definidos, allí están los textos bíblicos si los quieren tomar, son que Él es un Dios eterno e infinito. Lo que yo les hablaba ahora con respecto al tiempo. Siendo un Dios infinito, es un Dios que existió en el pasado, existe hoy y existirá en el futuro, pero no de la manera como nosotros lo vemos aquí, porque para Dios un día es 1000 años y 1000 años es un día. Salmo 92. Dios es eterno e infinito. Dios es un Dios inmutable. No cambia. Santiago 1:17. 139, 7 al 12. Está en todos los lados. No solamente omnipresente en el espacio, sino omnipresente en el tiempo también. Es algo que nosotros debemos entender. Además de ello, Dios es un Dios omnisciente. Lo sabe todo. En Hebreos 4:13 nos habla de ello el apóstol Pablo. Y es un Dios omnipotente. ¡Qué maravilla! Génesis 17:1. Es un Dios que todo lo puede. Pero además de eso, nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden y hace que la naturaleza se gobierne a través de leyes previamente establecidas por Él. Y qué bueno que Él lo hizo así, porque con estas leyes que Él ha establecido nosotros podemos subsistir como seres humanos, aún a pesar de que estamos inmersos en el pecado. Pero requiere Dios que nosotros cumplamos esas leyes morales y esas leyes físicas, esas leyes de salud que nos ha dejado a través de su santa palabra. Vamos entonces a dar un vistazo al universo, a ese universo enorme que nos rodea a nosotros, para ver esas evidencias de la mano de Dios en el cosmos. Para esto, debemos definir algunos términos necesarios para el buen entendimiento de los observables que vamos a utilizar. Cuando nosotros salimos en una noche estrellada y observamos el cielo y nos parece que hay muchísimas estrellas, algún día alguien se dedicó a contar ese número de estrellas y llegó a la conclusión de que había aproximadamente 6000 estrellas.
Pero en esa imagen que ustedes están observando ahorita, que es una representación imaginaria de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, hay un puntito allí que se destaca, que está rodeado por un círculo rojo, donde debería estar colocado nuestro sistema solar. Como les digo, todo esto es usando la imaginación. Si nosotros nos colocamos allí en este punto, más o menos una cuarta parte del diámetro de nuestra galaxia, en el medio de uno de los brazos de nuestra galaxia, ese círculo rojo, es una cosa increíble esto de aquí, ese círculo rojo que ustedes están observando representa una esfera que engloba las estrellas que nosotros podemos observar desde la Tierra. Todas las demás estrellas de la galaxia, de nuestra galaxia, la Vía Láctea, no las podemos observar a simple vista. Algunas de ellas pueden ser observadas utilizando telescopios de gran capacidad, pero la inmensa mayoría de telescopios aficionados y de pequeño porte no pueden ir mucho más allá de esta esfera representada por este círculo. Entonces, imagínense la cantidad de información que nosotros dejamos de adquirir porque no podemos observar todas las demás estrellas de nuestra galaxia. Es impresionante esto de allí, es impresionante. Cuando vayamos al cielo, probablemente tengamos la posibilidad de viajar por nuestra galaxia y poder conocer aquellas cosas que se quedaron sin conocer cuando estábamos aquí en la Tierra. Amén. Ahora nos situamos sobre la superficie de la Tierra y estamos mirando hacia el centro de la Vía Láctea. Ese centro que se nos presenta allí brillante en forma de una barrita rodeada de una circunferencia que está allí, color amarillo, anaranjado, ese es el núcleo de nuestra galaxia, el centro de nuestra galaxia. Aquí es una fotografía real donde se está observando el centro de la galaxia. Ustedes ven unas manchas oscuras allí con un fondo un poco más claro. Esas manchas son hechas por polvo. Polvo que fue creado o fue generado en las propias estrellas a través de reacciones termonucleares y fue expulsado al exterior a través de explosiones de supernova. Todas estas estrellas que nosotros vemos aquí, cada uno de esos puntitos es una estrella. Esas estrellas están contenidas dentro de esa esfera que yo les acabo de mencionar. Entonces, la distancia al centro de nuestra galaxia es 25.000 años luz. ¿Y qué es un año luz? Un año luz corresponde a 9.46 por 10 a la 12 kilómetros, que es la distancia recorrida por un rayo de luz a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo durante un año. Y cuando hablo de año, yo tengo que hablar de relojes, hablar de tiempo, porque el año es una medida de tiempo. Y aquí debo introducir otro concepto que es bastante loco, podríamos decirlo de alguna manera. Algo que en inglés se llama el look back time. Ni sé cómo traducirlo, el tiempo de mirar atrás, algo así. Entonces, la velocidad de la luz es extremadamente grande, pero no es infinita. Es una velocidad grande, pero no es infinita. Entonces, ¿cuánto tiempo le lleva la luz para llegar desde el Sol hasta la superficie de la Tierra? Aproximadamente 8 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que si en este momento tuviéramos un interruptor con el que pudiéramos apagar el Sol, si nosotros lo apagáramos en este momento o alguien lo apagara ya en este momento, nosotros durante 8 minutos estaríamos recibiendo la luz del Sol sin saber que él ya no estaba brillando más. Bueno, ustedes dirán, pero 8 minutos es poco tiempo. Vámonos a aquella estrella que nos habló el doctor González en esta mañana, Próxima Centauri, aquella que quiere colonizar el ser humano. 4.3 años luz de distancia. Eso quiere decir
que si en este momento dejara de existir esa estrella o ese sistema de estrellas, porque son varias estrellas, solamente lo sabríamos hasta de aquí a 4.3 años. Podríamos verlo al contrario. Podríamos decir que nosotros la luz que estamos viendo en este momento de esas estrellas o de esa estrella partió de ella hace 4.3 años. Entonces, estamos retrocediendo en el tiempo, por eso se llama look back time. Estamos retrocediendo en el tiempo a medida que nosotros observamos cada vez más y más lejos en el universo. ¿Y qué pasa si nos vamos a una galaxia externa a la Vía Láctea? Puede tomar miles de millones de años para que esa luz nos alcance a nosotros. Y para mirar a los confines del universo, allá hasta donde nosotros tenemos un límite de observación, la luz toma muchísimo más tiempo en llegar a nosotros. Entonces, nosotros estamos observando todos estos fenómenos en el borde del universo, de eventos que ocurrieron hace miles y miles de millones de años. Esto nos debe quedar claro, eso se llama el look back time. Y esto no tiene nada que ver con la teoría de la evolución, es algo medido, la velocidad de la luz fue medida aquí en la Tierra por científicos y ese lap de información de la llegada de la luz, eso ya fue estudiado aquí en la Tierra utilizando diversos aparatos, diversas técnicas para poder conseguir realizar estas medidas. Muy bien, entonces les presento aquí algo que es inimaginable. Aquí yo les estoy presentando el universo entero, el universo observable. Pero yo quiero que entendamos que la escala dimensional y la escala temporal no corresponden a la realidad de lo que estamos viendo aquí. Entonces, a la izquierda tenemos la superficie de la Tierra y a la derecha tenemos los confines del universo, aquello que es muchísimo más lejano, aquella cosa que está allá en el límite observable del universo. Y recordemos, nosotros tenemos un límite observable en el universo en el macrocosmos y tenemos un límite observable del universo en el microcosmos. Aunque queramos profundizar más en el estudio de los átomos, nosotros tenemos un límite físico y para mí es claramente establecido por Dios que no podemos ir abajo de ese límite. No hay técnica, no hay ley, no hay desarrollo científico que pueda hacer con que nosotros veamos cosas inferiores a ese tamaño. Igual pasa en el macrocosmos. Nosotros tenemos un límite externo hasta el cual podemos observar. Y más allá de ese límite, no interesa qué telescopios más avanzados nosotros coloquemos en el espacio. No interesa todos los esfuerzos que el ser humano haga, ese límite no puede ser físicamente sobrepasado. Es una ley colocada por Dios. Y está bien. Él dejó esa marca allí en el universo, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos, para que nosotros tuviéramos la seguridad de que Él nos colocó límites en el universo. Vamos a ir por pedacitos y voy a intentar ir más rápido porque me quedan 15 minutos solamente. Y vamos a ir por pedazos. Tenemos la superficie de la Tierra. ¿Qué es lo que está por encima de nosotros aquí en este punto? Tenemos satélites artificiales, tenemos la Luna, tenemos tal vez algunos planetas que se pueden atravesar allí. Allí vemos a Venus con ese comportamiento anómalo del que nos habló el doctor González. Tenemos el Sol, tenemos los cometas, tenemos asteroides, una gran cantidad de objetos. Y me gustaría pedirle a David si puede colocarnos el video número 1 para que podamos ver algunas cosas interesantes allí. No voy a poder explicar mucho porque el acceso que tengo a la imagen es bastante limitado, pero vamos a intentar seguirlo. No sé si ustedes ya lo están viendo el video.
Es un video que nos muestra una representación de nuestra galaxia, la Vía Láctea, una representación artística. Como les digo, nosotros no podemos ver la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia. Y entonces allí en este video vamos a ver la representación artística de la galaxia y ese sistema solar que nosotros conocemos tanto, ya conocemos los planetas y todo lo demás. Vamos a ver una cosa muy interesante y es cómo se mueve ese sistema solar a una velocidad de 250 kilómetros por segundo, cómo se mueve alrededor del núcleo de la galaxia. Este tipo de movimiento, creo que ustedes ya lo deben estar viendo. Este tipo de movimiento es un movimiento que causó muchísima curiosidad en la comunidad astronómica y fue descubierto indirectamente. Yo no voy a profundizar mucho en la explicación de este movimiento, solo quiero decirles que el Sol no se mueve en una circunferencia ni en una elipse sencilla. El Sol se mueve siguiendo una trayectoria de vórtice, una trayectoria bastante compleja alrededor del núcleo de nuestra galaxia. Y de este movimiento derivan dos frecuencias. Yo voy a hablar solamente de una. Una de ellas se llama la frecuencia epicíclica. La otra se llama la frecuencia vertical. Entonces, imagínense la complejidad, y ahorita van a escuchar ustedes hablar sobre la complejidad irreductible ahí en la charla de biología que van a tener. Imagínense la complejidad que existe en el movimiento sencillo del sistema solar. Sistema solar moviéndose a través de nuestra galaxia. Un movimiento en forma de vórtice. Y ahora imagínense lo complicado que es describir el movimiento de cada uno de los planetas, planeta Tierra, alrededor del núcleo de la galaxia, cuando nosotros estamos rotando alrededor. Una trayectoria de vórtice que le toma muchísimos millones de años en darle la vuelta al núcleo de la galaxia y donde cada 26.000 años completamos un ciclo del vórtice con un ángulo de 60 grados. Como les dije, desafortunadamente yo estoy viendo el video con un retardo, entonces es posible que ya ustedes lo hayan acabado de ver, pero lo que quería mostrarles era esto. Este es el movimiento del sistema solar y del Sol alrededor del núcleo de nuestra galaxia. No es un movimiento sencillo. Y de este movimiento se desprende, les presento aquí una galaxia que la podría denominar una galaxia Grand Design. Ustedes la van a ver en unos momentos tal vez, o ya la están viendo, donde nosotros vemos brazos espirales. Ese movimiento del Sol que ustedes vieron ocurrir ahorita en aquel video está representado en este pequeño insert blanco en la parte inferior derecha de la imagen. Ese movimiento genera el límite de los brazos espirales de una galaxia, tanto el límite interno de los brazos espirales como el límite externo. Ya la ciencia se dio cuenta que los brazos espirales no son brazos materiales. Los brazos espirales son el resultado de un movimiento ondulatorio. Y ese movimiento ondulatorio nosotros lo vemos como un sistema espiral confinado a un disco de la galaxia. Allí vemos las diversas configuraciones que nosotros podemos tener y cómo podemos representar esos brazos espirales. Es muy interesante porque esos brazos espirales son el
lugar de nacimiento, lugar de formación de nuevas estrellas. Y en la galaxia nosotros tenemos varios ejemplos, nebulosas, se nos presentan nebulosas que representan el nacimiento de estrellas. Voy a seguir adelante. Nos alejamos del Sol, pasamos al sistema solar y a las estrellas, más exactamente dicho. Pasamos el cinturón de Kuiper, cinturón de asteroides, que es el más interno, la órbita de Plutón, que ya no es un planeta, Neptuno, que sí es nuestro último planeta, cinturón de Kuiper, la heliopausa, y al final tenemos allá lo que conocemos como la nube de Oort. Esa nube de Oort que envuelve el sistema solar, y estrellas que aparecen cada vez más y más adelante. Estrellas como las que nos aparecen aquí, estrellas que conforman nuestra galaxia, estrellas de muchísimos tamaños. Nuestro Sol es una estrella mediana dentro de la diversidad de estrellas que existen en la galaxia. Estrellas, como ustedes pueden ver allí, estrellas de muchos colores, tamaños, unas más brillantes que otras, cada una diferente de otra. No hay dos estrellas iguales, hermanos. Es muy impresionante. Y a través de este diagrama, el diagrama HR, no me atrevo a pronunciar ese nombre, el diagrama HR, nosotros podemos entender cómo es la evolución de las estrellas a medida que ellas queman el hidrógeno para convertirlo en otros elementos más pesados, y cómo cada una de las estrellas terminan su vida para poder convertirse o en enanas marrones, en enanas blancas, en estrellas de neutrones, o aquellas más masivas terminan convertidas en agujeros negros. Estas son las galaxias que componen el grupo local. No me voy a detener, solamente tenemos, me gustaría mencionar a nuestra galaxia compañera M31, que es la galaxia de Andrómeda, que es una de las galaxias locales más cercanas a nosotros. Tenemos dos galaxias satélites, de hecho son más, que son las nubes de Magallanes. Las podemos observar a simple vista. A la galaxia de Andrómeda también la podemos observar a simple vista. Y es esta galaxia con la Vía Láctea están en ruta de colisión. Entonces es un detalle muy interesante. Y aquí a la derecha, en la parte inferior, tenemos puntualmente la localización con sus distancias. Allí hay una escala de 1.000.000 de años luz del supercúmulo de Virgo, al cual hace parte de nuestro grupo local de galaxias que lo componen allí. Entonces le voy a pedir a David que coloque el video número 2, por favor. En este video nosotros vamos a ver un viaje a partir de nuestro planeta Tierra hasta un supercúmulo de galaxias. Vamos a pasar por elementos que componen nuestra galaxia, la Vía Láctea, y estos elementos son la nebulosa de Orión, bastante conocida. La constelación de Orión es lo primero que nosotros vimos, y algunas otras nebulosas. Vamos a ver también algo que es muy común en nuestra galaxia, y es la presencia de aglomerados estelares. Estos aglomerados estelares pueden estar constituidos por un pequeño número de estrellas, o también pueden ser supercúmulos de estrellas. Pero lo importante es que en la galaxia nosotros tenemos una diversidad enorme de elementos que existen en otras galaxias también. Y además de ello,
nosotros estamos viendo en este video una porción muy pequeña de galaxias que componen nuestro grupo local y el supercúmulo al cual pertenecemos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. No hay una seguridad, no hay un número definitivo de galaxias que se hayan, de estrellas que se hayan podido contar en nuestra galaxia. Simplemente nosotros estimamos, o estiman los astrónomos que se dedican a eso, que el conteo de estrellas de nuestra galaxia puede ir de los 100.000 millones de estrellas a los 200.000 millones de estrellas. Y hasta el momento, las galaxias que se han podido descubrir pueden ser del orden de los 100.000 a los 200.000 millones de galaxias también. Entonces, imagínense la inmensidad y el volumen, la masa de ese universo que nosotros estamos observando. Es una cosa completamente, se sale de nuestra concepción, se sale de nuestro entendimiento. Por eso es que cuando nosotros intentamos profundizar en el conocimiento de Dios, las cosas se vuelven un poco complicadas. Dios en la Biblia no nos reveló todo claramente, sino nos dejó señales, nos dejó figuras, nos dejó esquemas que nosotros debemos interpretar. En el universo pasa lo mismo. El universo no es sencillo de entender, pero Dios nos dio la inteligencia a nosotros para que nosotros podamos profundizar en ese conocimiento y podamos entender las maravillas de esa creación que Dios ha hecho para que nosotros podamos existir en este universo. Y yo me pregunto en este momento específico, hermanos, si Dios creó este universo tan grande solamente para nosotros, esa galaxia que aparece al final es una galaxia elíptica supergigante. Si Dios creó un universo tan grande para nosotros, ¿por qué no tendría la capacidad de crear otros universos también? Eso es posible. En ningún lado, ni la ciencia lo desmiente, ni la Biblia tampoco. Y eso que estamos viendo aquí es una cosa completamente impresionante. Y yo con esto voy a terminar porque mi tiempo se agotó ya. Esto que vemos a la derecha como un enmallado es algo que hace poco tiempo se descubrió. Y es que cuando se comenzaron a desarrollar computadores cada vez más y más potentes en sus capacidades de cálculo, se llegó al entendimiento que el universo todo está compuesto por estructuras filamentares. Y estas estructuras filamentares corresponden a la presencia de la materia oscura. Y la forma del universo, esos vacíos enormes que nosotros tenemos en el universo, responden a la presencia de la energía oscura. Hermanos, que Dios les bendiga. Yo, por respeto a al siguiente conferencista, voy a parar por aquí, pero solo quiero dejarles este último mensaje. Dios nos ha colocado un universo delante de nuestros ojos para que nosotros lo podamos explorar. Y a la luz de la Biblia es una bendición muy grande que nosotros lo podamos hacer. Y a través de ese universo Dios nos puede revelar a nosotros al respecto de su naturaleza, de su amor y de esa compasión, de esa misericordia que ha tenido para con nosotros. Porque ante esa inmensidad del universo, Dios, que nos ve como un granito de arena en el inmenso mar, tuvo el amor suficiente para enviar a su Hijo a este planetita tan pequeño en ese universo tan inmenso en el que nosotros vivimos, para que viniera a ser masacrado, azotado y muerto para la salvación tuya y la salvación mía. Que Dios nos bendiga.